Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a trabajar una rutina ideal para todo el cuerpo para estas vacaciones, un cuerpo de bikini. Empezamos. Vamos a trabajar con 2 mancuernas de 1 kilo. Si no tienes, puedes trabajar con unas botellitas llenas de agua. Vamos a iniciar haciendo un calentamiento, moviendo nuestra cabeza de lado a lado. Vamos arriba y abajo, también con ese cuello. Y hacemos círculos completos de todo el cuello hacia un lado y también círculos hacia el otro lado. Vamos volteando lado a lado, aflojando cada músculo, cada parte de nuestro cuello. Hacemos círculos con hombros hacia atrás y también círculos hacia adelante. Eso, muy bien. Giramos muñecas lateral. Y cambiamos el sentido, giro contrario. Bien, vamos a separar nuestras piernas, vamos a flexionar, alargar brazos hasta arriba y volvemos a flexionar hasta abajo. Alarga todo tu cuerpo, deja que todas tus fibras despierten. Fíjate bien que tus piernas estén alineaditas con tus rodillas al tobillo, que no esté muy cerrado tu compás, que esté bien abierto. Flexionamos y alargamos. Flexiono, alargo. Eso. Bien, flexiono y alargo. Súper. Vamos a ir lado a lado con nuestras manos, recorriendo nuestra pierna. Trata de que baje lo más derechita posible y que alcance tu rodilla. Muy bien. Flexiono piernas y llevo brazos hacia adelante. Vamos a completar este calentamiento muy bien para iniciar nuestra rutina con toda la energía. Flexiono, llevo brazos adelante y hacia abajo. Muy bien. Vamos nuevamente con el primer ejercicio. Flexionamos y volvemos hasta arriba, alargando. Ya empezamos a sentir nuestro cuerpo, cómo va despertando. Se va quitando lo entumido. Vas sintiendo que empezamos nuestra rutina de ejercicio. Flexiono y alargo brazos. Flexiono. Bien, vamos lado a lado, llevando manitas por los costados, haciendo una flexión ligera con abdomen. Trata de no encorvarte y que tu torso esté totalmente recto. Muy bien, flexiono, llevo brazos hacia adelante y hacia mi cadera, arriba y abajo. Esas piernas que vayan teniendo movimiento, que vayan iniciando su rutina, que vayan empezando a calentarse. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí nuestra rutina. Tomamos nuestras 2 pesas o mancuernas de 1 kilo, ponemos en nuestro pecho, vamos a flexionar. Cuida bien tu compás, que esté bien abierto como te platicaba. Hago un golpe lateral y hago otro golpe lateral. Sale. Flexiono y golpe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora solamente voy a hacer un golpe lateral solito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer flexión con brazos hacia abajo y hacia mi pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, repetimos el circuito, flexiono y golpe. En este ejercicio recuerda bajar bien tu cadera en las flexiones y cuando hago mi golpe ir totalmente a la horizontal. Que se haga un twist con nuestra cintura en los golpes. Ahora solo golpe. Vamos con 20 repeticiones. Que sea un movimiento bien dinámico, ya despertando súper bien todo nuestro cuerpo, trabajando, que se empiece a generar un poco de calor. Muy bien, ahora flexiono y llevo brazos hacia abajo y hacia mi pecho.
Vamos, abajo y arriba. De igual forma, trata de que tu torso no baje, tu torso arriba. Lo único que baja son mis brazos. Eso, muy bien. Una vez más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, golpes 20 tiempos. Dale fuerte, con energía. Si estas mancuernas te parecen muy ligeritas, de igual forma puedes hacer la rutina posteriormente con algo un poquito más pesado. Bien, abajo y al pecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente parte de la rutina. Parada, voy a llevar mis brazos hacia los costados, apretando bien abdomen. Eso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Paradita, voy a alargar mis brazos hacia arriba por el frente. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Y vamos a hacer también una marcha con nuestros brazos cruzando. Cruzo y marcho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, repetimos el primer ejercicio. Vamos con brazos laterales 12 tiempos. Bien derechita, tratando de hacer súper fuerza en ese oblicuo, que no se encorve mi espalda. Bien derechita. Velos haciendo conmigo. Eso, muy bien. Perfecto. Ahora vamos hacia adelante con brazos. 1, 2, 3, 4. Fíjate, aquí me pongo de lado para que veas la postura. Como tengo las rodillas ligeramente flexionadas, no estoy totalmente recta para cuidar mi espalda baja. Eso. Muy bien. Y vamos con la marcha cruzada. Ve haciendo conmigo este ejercicio. Aquí vais a empezar ya a sentir un poquito de calor. Es un cardio muy ligerito que te va a ayudar a calentar súper bien, a estar en forma y a quemar un poquito de grasa. Trata de que ese cuerpo se mueva parejito. Y vamos una vez más con esta serie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Súper! Vamos al frente con nuestros brazos. Bien arriba. Eso, muy bien. Perfecto. Sale y terminamos con nuestra marcha cruzada. Este es uno de mis ejercicios favoritos porque es muy fácil, sin embargo estás trabajando todo el cuerpo y se va sintiendo poco a poco como va sudando. Se puede hacer prácticamente, cualquier tipo de persona lo puede realizar fácilmente. Muy bien, súper. Seguimos con la otra parte de nuestra rutina. Parte 2. Nos vamos a colocar sobre nuestro tapete, manos bien apoyadas, pies sobre el piso. Vamos a llevar nuestra cadera primero hacia arriba. Voy a elevar una de mis piernas y voy a pasar al frente a una plancha. La idea aquí es pasar tu torso a plancha, pero tu pierna sigue arriba.
Muy bien, entonces vamos a hacerlo juntos para empezar a contar. Cuida que es una diagonal hacia arriba tu pierna. Estiramos pierna en diagonal. Bajo mi cadera, bajo mi torso. Fíjate, mi torso está recto y la pierna arriba. Aguanta conmigo aquí unos segunditos. Bien, subimos. Volvemos a bajar al frente. Unos 10 segundos aproximadamente nos estamos quedando en la posición. Apriétame bien ese glúteo. Volvemos a llevar el cuerpo hacia arriba y repetimos nuevamente al frente, torso de plancha, pierna arriba, 10 segunditos. Aguántalo, muy bien. Eso. Bajamos rodillas, extiendo mi espalda, respira un poquito. Deja que tu corazón regrese a su bombeo natural, que se relaje un poquito y lo vamos a repetir nuevamente. Apoyo manos, llevo pierna hacia arriba y pongo mi torso al frente, estilo plancha. Pierna sube y hacemos 10 segundos para sostener ahí. Bien fuerte, apriétame esa espalda, ese abdomen. Volvemos a empujar hacia arriba fuerte y llevo mi peso hacia adelante 10 segunditos. Aguántalo, es un ejercicio fuerte. Vamos nuevamente, empujo hacia arriba y voy para adelante 10 tiempos. Eso, muy bien. Perfecto. Bajamos rodillas al piso y respiro unos segunditos con cadera hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a colocar los codos sobre el piso con nuestras manos entrelazadas. Voy a caminar mis pies hacia adelante y lo que voy a hacer es empujar el peso hacia adelante sobre mis brazos y volver a bajar. ¿Sale? Vamos, empujo y bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, bajamos, respiramos unos segunditos. Y lo vamos a alternar con este ejercicio. Voy a elevar una de mis piernas, mi otro brazo va al frente y voy a checar mi equilibrio soltando el piso suavecito. Voy a subir pierna y brazo contrario al mismo tiempo. Vamos, velo haciendo conmigo. Bien estirada esa pierna, bien estirado ese brazo. Voy ahí apretando ese abdomen, apretando pompa. Voy trabajando toda mi espalda. Eso, muy bien. Ahora el otro lado, estiro pierna, reviso mi equilibrio cómo está y subo y bajo. Si no puedes hacerlo completamente por el equilibrio, puedes dejar tu mano en el piso y nada más levantar tu pierna. Eso, muy bien. ¡Súper! Volvemos a repetir nuestro ejercicio sobre codos, apunto pies, camino hacia adelante y me voy a punta y a talón. Tengo la cabeza viendo hacia abajo, pero en realidad no está apoyada en el piso. La puedes dejar ahí o con mirada hacia adelante. De igual forma, si tus rodillas no sientes que se estiren mucho en esta posición, las puedes tener dobladas, pero tu cadera bien arriba. Completamos nuestras repeticiones y vamos con el ejercicio anterior. Pierna y brazo suben juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, cambia de lado. Vamos con pierna y brazo junto. Entre 8 y 10 repeticiones está muy bien para que trabaje súper bien ese cuerpo. Eso, súper. Ahora vamos a hacer nuevamente el primer ejercicio estático. Colocamos brazos, subimos piernas, caminamos hacia nuestra cabeza y quedamos en la punta. Te vas a quedar bien arriba con esa cadera, empujando fuerte el piso, manteniendo piernas lo más estirada que puedas y puedes bajar tus talones al suelo para intentar estirar un poquito más tus piernas. Quedamos unos segunditos más en la posición. Eso, muy bien. Y vamos con nuestro ejercicio anterior también de forma estática. Voy a subir mi pierna y mi brazo, me voy a quedar ahí unos segundos. Concéntrate bien, trata de mirar un punto fijo para que no sientas que te desequilibras.
Y ahí manténlo. Eso, súper. Cambiamos de lado, extiendo pierna y brazo contrarios y me quedo unos segundos concentrada, haciendo bien ese equilibrio con todo mi cuerpo. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer uno más para nuestro abdomen. Es muy importante que lo trabajes siempre para tener una silueta un poco más estética. Vas a tomar una de tus pesas, vas a acostarte boca arriba con piernas extendidas y voy a subir mis brazos. Paso mi pesa por atrás a la otra mano y extendemos. Lo puedes hacer también con piernas dobladas si no te da la flexibilidad. Vamos. 1 y bajo. 2, 3, 4, 5, eso muy bien, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos hacia el otro lado contrario. 1, 2, bien arriba ese torso. 3, acuérdate que lo importante aquí es que tu abdomen esté trabajando. Trata de relajar tu cuello, que no sea nada más una subida con la cabeza, sino con todo tu torso. Bien, completamos 10 repeticiones. Súper bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer 1 minuto cruzando nuestro brazo con nuestro codo. Vamos a hacer este toque durante 1 minuto. Respira un poquito en lo que pongo mi cronómetro para que lo hagamos juntas. Tienes que aguantar todo el minuto sin descanso, ¿sale? O con un descanso mínimo si lo necesitas, pero vamos, tú puedes. Sale. 1 minuto tocando codo con rodilla. Acuérdate que este toque es cruzadito. Tengo que sentir cómo las fibras de mi abdomen transverso van trabajando. Mis oblicuos, mi abdomen medio. La verdad es que es un muy buen ejercicio. Puede ser que al principio del minuto pienses, ¡ay, qué fácil ejercicio! Pero conforme pasa el minuto, vas sintiendo cómo quema ese abdomen, cómo se siente la fuerza en esos músculos. Aguántalo, ya falta poquito. Unos segunditos más. Cruza, cruza, cruza. Extiende bien esas piernas, que no se te vayan quedando dobladas. Vamos, ya casi terminamos. Unos cuantos más. Eso, súper. Perfecto, lo logramos. Platícame en los comentarios si pudiste aguantar el minuto. Muy bien. Con eso terminamos esa rutina. Vamos a pasar ahora a hacer un poquito de flexibilidad y extender nuestro cuerpo. Sentada sobre una pierna me voy a ir lateral con todo mi torso largo, buscando que mi abdomen esté totalmente estirado y cada fibra se vaya relajando. Bien, voy a irme sobre la pierna que tengo flexionada y relajo mi torso para bajarlo hacia el frente. Me quedo unos segundos en la posición y cambiamos de pierna. Cambio, extiendo la contraria, codo hacia el piso y llevo mi brazo lejos, estirando todo mi abdomen que se sienta súper largo. Muy bien, me voy hacia el frente sobre la pierna que tengo flexionada. Unos segunditos. Perfecto, voy regresando despacito. Cruzamos nuestras piernas. Voy a alargar con mis brazos atrás todo el abdomen sacando pecho, que se sienta como se estira súper bien. Voy a hacer una torsión con un brazo contrario a mi rodilla de adelante y trato de voltear hacia atrás. Cambio de lado, vuelvo a hacer la otra torsión y repito nuevamente el de estiramiento frontal. Manos atrás, pecho adelante, cabeza arriba. Que se extienda súper bien. Bien, jalo mi cuello hacia uno de los costados, suavecito.
Hacia el otro lado. Hacia abajo. Hacia arriba. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalo grande, mantengo todo el aire que pueda. Exhalamos. Muy bien, con eso terminamos nuestra rutina. Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima.